Descubre cómo lograr más en 12 semanas que otros en un año, ¿no? Y esto justamente porque tenemos este lapso de un año que generalmente es un nuevo comienzo para todos. Aprende a transformar tu productividad y alcanzar tus metas empresariales. Así que somos lo que hacemos de forma repetida. Así que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles, cuando leíamos el libro, esta frase ha calado muy hondo porque nos muestra una realidad de la que muchas veces escapamos justamente porque nosotros cuando iniciamos un negocio, cuando tenemos una profesión, cuando hacemos cualquier cosa, tenemos muchas veces este mal llamado excusitis, ¿no? Tenemos alguna excusa siempre que va a estar delante de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Pero en esto nos dicen, somos lo que hacemos de forma repetida, es decir, somos animales, seres de hábitos, ¿no? Y esos hábitos se ven reflejados en cuanto nosotros hacemos distintas cosas, ¿no? Entonces esos hábitos, esos actos, así que la excelencia no es un acto, sino un hábito, justamente porque es algo que realizamos en el día a día. ¿Y por qué tiene consonancia con este libro de El año de 12 semanas? Porque en la primera parte del libro me parece fantástico, habla justamente del poder de la ejecución, ¿no? Nos dice, y hemos sacado una máxima mientras leíamos el libro, esta máxima puede ser, si tú no aplicas lo que lees, no tienes ninguna diferencia con una persona que es analfabeta, ¿no? Y aunque puede parecer muy duro, resuena mucho en lo que dice esta parte del libro, ¿no? En el poder de la ejecución. Conocimiento versus acción. El conocimiento solo es poderoso si lo pones en práctica. Las grandes ideas no tienen valor si no se implementan, ¿no? Y muchas veces nosotros, principalmente los emprendedores, nos dedicamos a adquirir conocimientos, nos dedicamos a nutrirnos de conocimientos, que obviamente es algo bastante bueno, pero se convierte en algo malo cuando solamente estamos adquiriendo conocimiento y no llevamos ese conocimiento a la práctica, ¿no? Entonces te decía al principio, si no aplicas lo que lees, ¿cuál es la diferencia con una persona analfabeta? Puedes tener el conocimiento, pero de repente una persona que no tiene ese conocimiento y aplica, genera más cosas que tú, pero no necesariamente es por un tema de suerte o circunstancias, sino simplemente porque lo ha llevado a la acción, ¿no? Entonces, el poder de la ejecución es muy importante. Enfoque en la mejora, concéntrate en mejorar tu ejecución haciendo lo que ya has estado haciendo, pero de manera más efectiva. Otra cosa que encontrábamos dentro del libro es que justamente nosotros empezamos a picar muchas cosas, ¿no? Y aparece la última moda de algo y decimos, bueno, voy a aplicar esto en mi negocio, y no lo hacemos realmente de forma concreta y constante, sino hacemos como un pedacito, sacamos de eso que estamos aprendiendo y aparece una nueva cosa, ¿no? Esto en el mundo del emprendimiento le llaman el síndrome del objeto brillante, cuando tú estás realizando algo y de repente aparece una nueva oportunidad de mercado y descuidas lo que estabas haciendo justamente por ese objeto brillante. Muchas veces tenemos que concentrarnos mucho más en lo que estamos haciendo habitualmente que en encontrar nuevas cosas, ¿no? Entonces nos habla un poco de eso el libro. ¿Y por qué el año de 12 semanas y en qué consiste todo esto, ¿no? Aquí nos habla justamente que hay una trampa, le llama la trampa del año. Comprende que el pensamiento anual limita tu éxito. Descubre cómo la planificación anual puede llevar a la complacencia. Rompe con el ciclo de posponer metas y maximiza tu potencial ahora. Muchas veces pensamos en las empresas también, estamos educados para pensar en ciclos de un año, porque justamente cuando cierra el año nosotros revisamos los resultados del año pasado, ¿no? Y nos sentamos en los directorios, en las empresas, a revisar cómo ha sido cada trimestre, cómo ha sido el año en general, si hemos llegado o no a cumplir las metas, ¿no? Y muchas veces eso nos causa una falsa seguridad. ¿Por qué? Ese primer punto es súper importante. Creencia errónea de que hay mucho tiempo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos un año y decimos ¡Feliz Año Nuevo! Nos abrazamos todos, comemos las 12 uvas y cada uva es una intención, y esa intención muchas veces se repite cada vez todos los años, ¿no? Este año va a ser el año que voy a mejorar mi salud, este año voy a bajar de peso, este año voy a leer más, este año voy a hacer crecer mi negocio, este año voy a aprender más, etcétera, ¿no? Y muchas veces esa uva que comemos se repite todos los años. ¿Y por qué sucede esto? Sucede principalmente porque tenemos una creencia errónea cuando inicia el año de que tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces el inicio de año es fantástico porque tenemos un pico de entusiasmo. Para nosotros es un nuevo comienzo, aunque en la mente eso es realmente
muy arbitrario, ¿no? Nosotros decidimos como humanidad darle una fecha, un año, un periodo de tiempo a un año, pero de todas formas sentimos, ¿no? Como un cambio, como si se renovara todo, cuando en realidad ese tiempo no existe. Nosotros lo hemos inventado, nosotros le hemos asignado un nombre, le hemos asignado un número, le hemos asignado esa correspondencia durante los distintos años, y para nosotros parece un nuevo comienzo, pero en la realidad no lo es. Y tenemos, cuando iniciamos el año, tenemos justamente este pico de entusiasmo, ¿no? La procrastinación, tendencia a posponer tareas importantes, y 3, falta de urgencia, menor sentido de inmediatez. Entonces, cuando iniciamos el año en este pico de entusiasmo, generalmente pasa que hay muchas cosas que se nutren de gente, ¿no? Por ejemplo, los gimnasios, ¿no? Los gimnasios ofrecen sus mayores descuentos a inicio de año porque saben que psicológicamente estamos muy animados a ir al gimnasio, ¿no? Y seguramente estamos las primeras semanas, los primeros meses tal vez, pero luego hay un descenso tremendo porque empezamos a volver a la rutina, y esa rutina nos absorbe de lo que estábamos haciendo originalmente, ¿no? Entonces, cuando nos absorbe esa rutina, justamente es porque, bueno, voy a fallar, ok, fui el primer mes, pero bueno, pronto voy a volver al gimnasio, ¿no? Porque recién estamos en febrero, ¿no? Entonces yo tengo todavía todo el año para volver al gimnasio, ¿no? Y eso se va dilatando poco a poco hasta que llegamos nuevamente a fin de año y no hemos hecho lo que nos habíamos comprometido a hacer, justamente por una falsa seguridad de que tenemos mucho tiempo. Luego tendemos a posponer justamente esas tareas importantes porque creemos que tenemos mucho tiempo, y aquí en el libro habla de una cosa fantástica, de que cuando estamos a fin de año, la mayoría de los negocios a fin de año empiezan a incrementar sus ventas, ¿no? Y cierran el año con los máximos en los últimos meses del año. ¿Y por qué sucede esto? Justamente porque ya nos está pisando el tiempo, o sea, ya va a cerrar el año, y si no vendemos en ese momento, se nos va a acabar justamente la posibilidad o el tiempo para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Lo tercero, falta de urgencia, que tenemos un menor sentido de inmediatez porque todavía tenemos un año. Pero te digo algo, el día de hoy estamos en 16 de febrero, ya ha pasado un mes y medio del 2025, y probablemente eso que te habías propuesto ya lo has empezado a abandonar justamente por este sentido o esta falta de urgencia. Entonces, el libro nos comenta de que hay esta trampa de pensar anualmente y tenemos que redefinir el tiempo del año a las 12 semanas. ¿Cuál es la propuesta única del libro? Es que nosotros tenemos que adaptarnos en un marco de tiempo más ágil y enfocado, experimentando un aumento de productividad y enfoque, transformando tu percepción del tiempo para lograr resultados más rápidos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos considerando que el año no tiene 12 meses, sino tiene 12 semanas. ¿Para qué vamos a pensar que el año tiene 12 semanas? Para que tengamos mayor enfoque, concentración intensa en metas que van a ser trimestrales, pero no lo vamos a pensar como un trimestre de un año, sino lo vamos a pensar como si el año tuviera 12 meses, y vamos a celebrar el año nuevo en 12 semanas, y en esas 12 semanas vamos a decir qué es lo que hemos logrado, vamos a mirar en retrospectiva de esas 12 semanas, vamos a tener un mayor sentido de urgencia porque ya no tienes pues hasta diciembre, tienes simplemente, estamos en febrero, marzo, abril, mayo, hasta mediados de mayo termina tu año, ¿no? Entonces, ¿qué vas a lograr en ese tiempo? Es la gran pregunta. Los resultados rápidos, logro de objetivos en un tiempo reducido. Entonces, como ya no tengo justamente 12 meses, sino 12 semanas, ¿qué tengo que lograr para que cumpla mis objetivos dentro de este periodo de tiempo? Y para cumplir los objetivos dentro de un periodo de tiempo, ok, hagamos una pausa ahí. ¿Qué dice el libro? No pensemos en el año en un periodo de 12 meses, sino pensemos que esos 12 meses se convierten en 12 semanas. Entonces mi año ya duran esas 12 semanas. Y nosotros tenemos que establecer metas, objetivos, tal cual lo hacemos, propósitos, tal cual lo hacemos en el inicio del año, pero lo vamos a hacer para estas 12 semanas, pero lo vamos a hacer con un enfoque diferente. Primero, entendiendo que tenemos que tener una visión o una misión o algo de poder saber hacia dónde vas, ¿no? Define una visión clara y convincente para ti y para tu negocio, alinea tus acciones diarias con tus objetivos a largo plazo e inspira a tu equipo con una visión compartida de éxito. ¿Por qué nos sirve una visión? Obviamente porque si vamos a llegar a un sitio necesitamos un mapa que nos dé claridad, una visión clara del futuro que deseamos, una dirección que nos guía a tomar decisiones en función a la visión que tenemos. En el libro le llama tácticas,
nosotros tenemos una visión clara, un objetivo, una meta hacia donde queremos llegar y hay distintas tácticas y estrategias para llegar a ese sitio, pero eso casi que es inamovible, ¿no? Nosotros nos dirigimos ahí y puede que las cosas fallen, como en el ajedrez, tú planteas una estrategia, el jugador no responde de la manera que tú pensabas, entonces optas por otra táctica para lograr tu objetivo, que es capturar al rey. Pasa lo mismo nosotros en nuestro negocio y en nuestra vida diaria. Tenemos que tener un objetivo claro y tan claro que nos genere algo que es muy importante y algo por lo que muchas veces nosotros no hacemos tareas o no cumplimos con tareas, que es el interés emocional. ¿Qué es el interés emocional? Es justamente esa motivación para alcanzar metas más ambiciosas. ¿En qué consiste el interés emocional? Les comentaba que, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo y tenía un viaje programado que era justamente tenía que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, ¿no? Y yo soy una persona que en muchos periodos he sido madrugador, en otros he sido más nocturno y en ese periodo de mi vida estaba muy nocturno y me costaba demasiado despertar temprano. Pero en esa ocasión, a las 4 de la mañana he puesto 20,000 alarmas porque sabía que me iba a dormir, pero me he despertado antes de que suene la alarma y he llegado muy a tiempo al aeropuerto porque tenía un viaje programado a Europa, ¿no? Y esa emoción y esa justamente emoción, por eso hablamos de interés emocional, ha hecho de que yo me despierte más temprano porque tenía ese objetivo en mente. O sea, sabía que si me despertaba más temprano tenía esta ocasión de viajar, que si llegaba tarde iba a complicar las cosas, etcétera, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Si tú en tu vida sabemos que tenemos que hacer cosas, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer como por obligación, que es parte de lo que tenemos que hacer como emprendedores en nuestra vida diaria, en nuestra profesión. Hay cosas que no nos gustan hacer, no siempre estamos haciendo las cosas que nos gustan, no siempre estamos haciendo las cosas que nos apasionan, pero esas cosas se deben hacer y muchas veces no las hacemos porque nuestra visión de futuro, nuestra visión de negocio, nuestra visión de lo que queremos lograr no es lo suficientemente fuerte como para que hagamos las cosas aunque sea desganados, porque sabemos que la recompensa es mayor. Cuando nuestra visión de futuro no es tan fuerte, entonces no hacemos esas cosas, ¿no? Justamente porque no hay un interés valioso, un interés emocional, y muchas veces ahí nos juega en contra nuestro propio cerebro. Y aquí hay un análisis interesante, un poco científico de lo que trata, de por qué justamente nos frenamos, y nos habla el libro de la amígdala y el riesgo. La amígdala cerebral busca mantenernos alejados de la incertidumbre y situaciones riesgosas, y es algo natural, ¿no? O sea, simplemente es como el instinto de los animalitos. Nosotros como seres humanos también tenemos esta aversión al riesgo y nosotros nos cuidamos justamente de las situaciones peligrosas. Pero cuando queremos emprender algo nuevo, cuando queremos realizar una acción que es difícil, como estas que se tienen que hacer, pero son difíciles en el día a día, nuestra amígdala nos dice, no lo hagas, y nos empieza a jalar hacia un lado, ¿no? Pero hay un secreto ahí, que hay otra parte de nuestro cerebro que se encarga de justamente lo contrario, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal actúa como contrapeso para la amígdala, ayudándonos a tomar riesgos calculados, ¿no? Entonces, por un lado, la amígdala nos jala hacia el otro lado y la corteza prefrontal hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos programar esto? Y de esto hablan muchos libros, es justamente trabajando en nuestra mentalidad, ¿no? Y nuestra mentalidad tiene que tener este componente de que nuestra misión, nuestra visión de futuro es tan grande que nos impulsa hacia adelante, y la corteza prefrontal empieza a dar justificativos a la amígdala para que no nos frene, sino nos sigamos motivando hacia adelante. Dentro del libro también hay un concepto súper interesante que se llama la atención productiva. Usa la atención productiva como catalizador para el cambio y el impulso para avanzar. ¿En qué consiste la atención productiva? Que justamente hay este jalar de un lado y del otro, ¿no? Entonces tú tienes que reconocer que hay muchas cosas que estás procrastinando porque te está hablando esta parte de la amígdala que no quiere que tú
asumas un riesgo. Entonces la atención productiva es que tú empieces a trabajar en ello con conocimiento de que eso que te está frenando, o sea, justamente esa tarea difícil, si tú la logras vencer, te va a ayudar a la corteza prefrontal a justificar a tu cuerpo y a tu cerebro que esas acciones son necesarias para tu éxito y para avanzar, ¿no? Y eso va a hacer de que estás echado en la mañana y dices, no me voy a despertar hoy, está lloviendo, no voy a ir al gimnasio, y te obligas a hacerlo mediante la atención productiva, te obligas a hacerlo porque sabes que eso va a beneficiar tu cuerpo en el futuro. Entonces, básicamente, en eso consiste la atención productiva. Una vez que establecemos una misión clara, fuerte, y entendemos que el año ya no dura 12 meses, sino 12 semanas, vamos a planificar nuestra ruta hacia el éxito entendiendo esas 12 semanas. Cuando nosotros planificamos un año, es muy difícil entender o saber qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿no? De hecho, de aquí a una semana es muy difícil saber qué va a pasar contigo mismo. Y planificar un año, se imaginan, todas las empresas trabajan en función a eso, ¿no? En planificación anual. Cuando las cosas cambian muy de repente y tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos a las distintas cosas que suceden. Entonces, nos habla este libro de que hagamos esa planificación, pero ya no considerando 12 meses, sino 12 semanas. Crear un plan de 12 semanas detallado y accionable es mucho más cristiano, mucho más fácil que planificar 12 meses. Dividir en metas, esas metas que tienes en tareas más pequeñas, igual es mucho más sencillo porque ya no tienes un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Tienes 12 semanas, entonces si tienes 12 semanas, cada semana se convierte en un mes y cada día se convierte en una semana. Entonces así empiezas a tomar la percepción del tiempo como algo mucho más valioso, ¿no? Porque no dura tanto tiempo. Entonces, como es más corto, tenemos que aprovechar mucho más ese corto tiempo que tenemos. Establecer prioridades claras para maximizar el impacto, ¿no? Entonces, 3 funciones específicas que siempre hacemos, solamente que esta vez esa planificación no la vemos dentro de un periodo de 12 meses, sino de dentro de 12 semanas. Y cuando establecemos objetivos, tienen que ser con esta premisa que conocemos, que es la de los objetivos SMART, ¿no? ¿Qué son los objetivos SMART? Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tienen un límite de tiempo, que en este caso son las 12 semanas. Y cuando establecemos esos objetivos, hay algo muy importante que es la medición, el pulso de tu progreso. Realiza un seguimiento constante de los resultados utilizando métricas clave para evaluar tu desempeño y ajustar la estrategia en función a los datos obtenidos. Entonces, si nosotros tenemos este plan, esta hoja de ruta de 12 semanas, podemos establecer objetivos y tareas específicas. ¿Y cómo podemos medir esos objetivos? Con métricas, ¿no? Todo lo que se mide se puede mejorar. Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Esto nos conecta a otro libro que vamos a leer dentro del desafío. Measure What Matters, mide lo que importa, objetivos y resultados clave. Por ejemplo, dentro de ese esquema, objetivos y resultados clave se hacen dentro de un año. Pero, ¿qué tal si aplicamos OKRs en 12 semanas? ¿Cómo sería nuestra cascada de objetivos, resultados clave y distintas métricas si pensamos en un periodo de 12 semanas? Creo que sería mucho más útil en general para que podamos tener esta base de conocimiento de si estamos más cerca o más lejos de nuestros objetivos, ¿no? Y dentro de esas métricas, ¿por qué no hacemos métricas? Muchas veces porque nos salen resultados reales y nos da miedo afrontar la realidad. Y ese miedo a afrontar la realidad le llamamos miedo a la responsabilidad. La responsabilidad es un compromiso contigo mismo, ¿no? Entonces hay que asumir la responsabilidad total de tus resultados, establecer un sistema de rendición de cuentas. El libro habla de rendir cuentas con base a esas métricas, pero no rendir cuentas a nadie más que a ti mismo, que eres tú quien está generando estos progresos, y comprometerte con el proceso para superar tus obstáculos. Porque muchas veces pasa que nosotros decimos, bueno,
como habíamos dicho, no voy a aplicar esta técnica, voy a hacer esto, voy a ir al gimnasio, etcétera, ¿no? Empieza a fallar algo, como por ejemplo, no estoy bajando de peso y eso que estoy yendo al gimnasio, ¿no? Pero no tenemos una métrica clara, es decir, has estado haciendo tus ejercicios, has estado cumpliendo con tu dieta. Si no tenemos esas métricas claras, es fácilmente justificable decir, no, el gimnasio no funciona, o esta estrategia de marketing no funciona, o esta herramienta de inteligencia artificial no funciona. Llegamos a esas conclusiones, pero sin hacer el trabajo previo, que es comprometernos con un periodo de tiempo para hacer esas cosas. Y segundo, el asumir el que nosotros tenemos unas métricas y aceptar que esas métricas muchas veces van a ser negativas, ¿no? Si mi compromiso era, por ejemplo, hacer un video de TikTok diario y lo hago durante 1 o 2 semanas y luego me canso y digo, bueno, no, esto no resulta. Ha sido un periodo muy corto como para evaluar eso, ¿no? Entonces, por eso, un periodo de 12 semanas. Compromiso personal, asumir la responsabilidad de los resultados. Y obviamente hay circunstancias externas, el país, el gobierno, la gente, las enfermedades, el COVID en su momento, etcétera. Es real que existe todo eso, pero hay mucha gente que con las mismas circunstancias sigue teniendo resultados. ¿Y por qué sucede esto? Porque no culpa al otro, porque no hay un control justamente con lo otro, ¿no? Tú no puedes controlar qué sucede con el gobierno actual, qué sucede con la enfermedad del día de mañana, etcétera, pero puedes asumir la responsabilidad de tus actos contigo mismo y hoy mismo. Nos habla también de que es interesante, si alguno lo cree importante, hacer un sistema de apoyo, encontrar un mentor, un socio con el que te puedas comprometer y asumir la responsabilidad de que ambos se van a censar, ¿no? Esto es como lo llaman en inglés accountability partner, ¿no? Una persona a la que tú le dices, yo me comprometo a esta semana a hacer 3 publicaciones en redes sociales y que llegado el fin de semana digas, he hecho las 3 publicaciones o no hice las 3 publicaciones y asumir la responsabilidad de por qué no lo hiciste, ¿no? Cuando tienes a alguien más, como que esto se hace mucho más fácil, justamente como si emulamos o hacemos la analogía con esto del gimnasio, si tú tienes todas las máquinas y puedes hacer todos los ejercicios, pero si tienes ahí un entrenador personal, el entrenador te va a decir, haz esta máquina, haz 20 repeticiones y me voy a quedar parado aquí viéndote hacer las 20 repeticiones y no nos vamos a ir hasta que hagas las 20 repeticiones, ¿no? Entonces eso prácticamente te obliga a avanzar y a veces es necesario, ¿no? Nosotros necesitamos a alguien que nos ayude eso, ¿no? A hacer eso. Y la transparencia, compartir ese progreso con otros, también te ayuda un poco a mostrarte a ti mismo una realidad que puede ser muy dura. Lo siguiente, como estamos hablando de un periodo de 12 semanas, empezamos a tener conciencia de que lo que quiero hacer dentro de estas 12 semanas, si no avanzo el día de hoy, en este minuto, en este instante, entonces muy difícilmente voy a llegar a mi objetivo. Y muchas veces esa es la trampa del año, ¿no? Que digo, bueno, tengo tiempo, pero si pensamos en periodos o en bloques más cortos de tiempo, como estas 12 semanas, nos concentramos en las acciones que podemos hacer ahora mismo y nos evitamos pensar tanto en el pasado como en el futuro, porque no hay tiempo ni de pensar en el pasado ni de pensar en el futuro, porque el tiempo es ahora, vivir el presente, maximizar cada momento. Y esto lo ven muchas religiones y etcétera, de vivir el momento, pero tiene un sentido claro, ¿no? Que es justamente si no realizamos esas acciones que queremos hacer para alcanzar nuestros objetivos ahora mismo, no nos va a dar el tiempo o estamos perdiendo el tiempo para lograr la meta. Atención plena, estar presente en el momento actual, reducción del estrés, enfoque en lo que se puede controlar. Esto también, ¿no? Cuando pensamos muy a futuro, por ejemplo, recién vi una noticia de un cometa, ¿no? Que se está acercando a la Tierra y quieren hacer la clásica de la película Armagedón, de formar una tripulación que desvíe el asteroide y demás. Pero si me pongo a pensar en eso y me pongo a pensar, ay, no va a caer el asteroide, entonces no tengo que hacer nada, me inmovilizo, ¿no? Entonces, esto justamente, reducir el estrés del pasado y del futuro, no es importante. ¿Qué acciones puedo tomar hoy? Y justamente en las empresas se nos presentan muchos problemas, muchas dificultades, y esas dificultades nos paralizan. Es decir, no tengo inversión para cumplir a mi cliente, para un proveedor, no tengo el personal adecuado para atender a mis clientes, etcétera. O sea, es con 1000 cosas que se presentan en el día a día y muchas de esas nos paralizan y no nos movilizamos. Nosotros necesitamos
necesitamos entender que si queremos resolver las cosas, tenemos que actuar en el momento actual, ¿no? Así, hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que podemos hacer ahora mismo, justamente de eso se trata. Mayor productividad, maximizar cada momento. Entonces, tenemos que hacer una gestión efectiva del tiempo porque ya no tenemos tanto tiempo. Son 12 semanas, nuestro año dura 12 semanas y aquí el libro nos hace una recomendación de cómo podemos efectivizar ese corto tiempo que tenemos. Y nos habla de un bloque principal que le llaman bloques estratégicos. Programa bloques de 3 horas ininterrumpidas para realizar tareas importantes, ¿no? Entonces dice... en una semana, que es más o menos un mes en este método de las 12 semanas, en esa semana, empieza el día de mañana, lunes, hasta el día viernes. En esa semana, programa un bloque de 3 horas en la que solo te vas a concentrar en hacer tareas importantes, ¿no? Puede ser un jueves, o un viernes, un miércoles, depende de ti en realidad, ¿no? Pero la idea es bloquear un espacio de tiempo en el que vas a bloquear las llamadas, todas las distracciones posibles y te vas a concentrar enteramente en las tareas que son importantes y que te van a llevar más cerca de tus objetivos. Y ese bloque de tiempo, dice, independientemente en qué parte de la semana lo programes, ese bloque de tiempo va a hacer una diferencia sustancial. Porque si bien nosotros vamos a los trabajos y trabajamos 8 horas, realmente ¿cuánto tiempo trabajamos en esas 8 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo es realmente productivo? ¿Cuánto tiempo es realmente enfocado? Porque sucede mucho que estamos trabajando y aparece un WhatsApp, aparece una llamada, un TikTok, algo que escuché en la radio, un YouTube, en lo que sea, que nos distrae y nos saca un poco de ese foco de atención. El libro nos dice, solo necesitas un bloque de 3 horas a la semana para acercarte mucho más a tus objetivos y a tus metas. Nos habla también de los bloques de amortiguación, que estos ya son, puede ser más programados, no tan seguidos, sino en la semana distribuidos, que están diseñados para ocuparte de actividades no planeadas y de bajo valor, ¿no? Entonces, el libro nos pone un ejemplo bien interesante que lo puedo... hacer como metáfora cuando tú tienes, por ejemplo, que responder correos electrónicos. Entonces no lo hagas uno por uno, ¿no? Y en distintas horas, sino establece un bloque de tiempo de, por ejemplo, todos los mediodías leo todos los correos y respondo todos los correos en un bloque de tiempo de media hora, por decir algo. Y luego ya no miras el correo electrónico hasta el día siguiente, ¿no? Entonces depende mucho de ti, depende mucho del negocio, etcétera. Lo mismo con los mensajes de WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces es diseñar bloques de tiempo que nos permitan hacer cosas específicas. Y por último, bloques de escapadas, tiempo para refrescar y revitalizar la mente lejos del trabajo. Muchas veces y principalmente en el emprendimiento estamos tan enfrascados en nuestro negocio que nos olvidamos respirar y muchas veces ese momento en el que estamos haciendo muchas cosas es justamente donde nos bloqueamos y ya no sabemos cómo avanzar porque no tenemos idea, no tenemos el cerebro con oxígeno para generar nuevas ideas. Entonces el libro nos dice tal cual separas horas para la concentración, tienes que separar ciertas horas para caminar, aunque sea, y distraerte, ¿no? Entonces esos bloques de escapada son importantes, ¿vale? Entonces, haciendo una recapitulación, el año ya no dura 12 meses, sino 12 semanas. En esas 12 semanas establecemos objetivos y tareas, pero para que hagamos esas tareas tenemos que estar motivados bajo una visión y nosotros establecemos bloques de tiempo para ser lo más efectivos posible porque solamente son 12 semanas. El año ya no dura 12 meses, sino 12 semanas y tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo. También nos dice que si queremos hacer eso, necesitamos comprometernos, ¿no? Y hay algo importante que es el poder del compromiso. Y el primer punto es interés versus compromiso. Cuando estás comprometido no aceptas excusas, solo quieres resultados. Y aquí nos muestra un ejemplo que se ha usado mucho, ¿no? Que es esto del chanchito, del cerdo versus la gallina. Cuando tú pides tu desayuno americano que tiene huevos, tocino, café y tu jugo, ¿quién está interesado y quién está comprometido en el desayuno, ¿no? La gallina está interesada en el desayuno porque lo que da es un huevo para que ese huevo sea parte del desayuno. En cambio, el cerdo está comprometido porque para que se haga el tocino, el cerdo tiene que dar la vida,
¿no? Entonces nos habla mucho de que el compromiso tiene que ser así de fuerte, no simplemente ser un interés. Realmente estás comprometido a los resultados que quieres, entonces tienes que pagar eso con compromiso. ¿Y cómo pagas eso? Comprometiéndote a hacer las cosas y cumpliendo las cosas que te has comprometido, que es justamente lo segundo, cumplir las promesas. Cumplir lo que prometes a otros genera confianza y desarrolla relaciones fuertes, ¿no? Y muchas veces, y yo también he estado en la posición de no poder cumplir una promesa, por más que quiera, ¿no? Porque hay otras circunstancias, pero parte de ti el asumir también lo que hemos visto hace un momento, asumir la responsabilidad y decir, no estoy cumpliendo por esta razón y este es mi plan de acción para cumplir esta promesa. Entonces eso también es muy valioso y muy importante, ¿no? Lo tercero, el autocompromiso, cumplirte a ti mismo, lo que te prometes, desarrolla tu carácter, estima y tu éxito. Muchas veces no nos comprometemos por miedo a fallar, pero por miedo a fallarnos también a nosotros mismos, por descubrir, entre comillas, que no tenemos la capacidad, que no tenemos el coraje, que no tenemos la motivación, que no tenemos la responsabilidad para hacer esas cosas, cuando en realidad no es eso. Muchas veces es que no generamos ese compromiso porque ese objetivo que tenemos no es tan atractivo para nosotros, ¿no? Nuevamente volvemos a ese punto de por qué tiene que ser atractivo eso que estamos buscando. La grandeza y el éxito, ¿no? Entonces aquí en esta casi ya última parte del libro nos habla de que nosotros tenemos una capacidad innata. Dios nos ha dado la capacidad de ser grandes a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y esto no viene de esta charla típica de el pobre es pobre porque quiere, o tú no logras tus objetivos porque eres un mediocre, cosas así, mensajes así. No significa eso, simplemente significa que nosotros tenemos cierta capacidad y esa capacidad es lo suficientemente buena para que nosotros alcancemos nuestros objetivos y nuestras metas. Y muchas veces no logramos eso porque el libro también dice, tú tienes dos vidas, esa vida que tienes ahora mismo y esa vida que aspiras. Y a la vida que aspiras, que puedes imaginar, lo imaginas por una razón, imaginas esa vida justamente porque puedes lograr ese tipo de vida, pero ¿por qué no está presente en ti? Porque no es lo suficientemente fuerte, porque no está en tu mente todo el tiempo, porque no lo repites todo el tiempo, y eso que repites tiene que ayudarte a que tú puedas explotar tu capacidad, porque tienes una capacidad enorme, ¿no? Y muchas veces el famoso síndrome del impostor nos frena y no nos permite avanzar, y luego te das cuenta cuando estás en un cierto avance de que la gente que es similar a ti de repente no tiene los mismos talentos, de repente no tiene las mismas habilidades, pero tiene más éxito. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellos han pasado justamente a la acción y han confiado, a pesar de que sienten que no tienen la capacidad, han confiado en que el realizar la acción les va a llevar más cerca de su éxito. Lo siguiente, la disciplina. Lo que forma un campeón es la disciplina para hacer el trabajo extra, ¿no? Y nuevamente, no es que te falta disciplina, lo vamos a ver justamente en el siguiente libro que se llama Hábitos Atómicos. A veces hay que hackearnos a nosotros mismos, a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, a nuestro entorno de trabajo, a nuestro espacio de descanso, para que podamos cumplir esas metas y tener esa disciplina, ¿no? Y hacerlo justamente, ¿por qué? Porque tengo un compromiso conmigo mismo. Soy el cerdo que da la vida por el tocino y voy a hacerlo porque voy a hacerlo, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener esa tenacidad. Por último, la elección. Te haces grande en el momento en que eliges hacer lo que debes para ser grande, ¿no? Y esa elección es muy importante porque nuevamente está bien, nosotros queremos vivir de nuestra pasión, nosotros queremos estar tranquilos, hacer las cosas que nos gustan hacer, pero el mundo no funciona así. Nosotros muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gusta para nada hacer, pero las hacemos porque el sueño es más grande, porque lo que queremos hacer es justamente más grande y elegimos hacerlo, y cuando elegimos hacerlo, eso es lo que realmente marca la diferencia entre nosotros y la gente que no está avanzando hacia el cumplimiento de sus metas, de sus objetivos, de sus sueños. Nos habla también en la última parte de esta primera parte del libro del equilibrio en la vida y dice que es una forma irracional de pensar en equilibrar la vida. ¿Por qué? Porque no puedes invertir el mismo número de horas en el trabajo en la familia, ¿no? Imagínate 8 horas en el trabajo, 8 horas en la familia, ahí mueres, ¿no? Entonces no significa el equilibrar el tiempo en realidad, sino más bien
tener una intencionalidad en qué ese desequilibrio existe, pero se logra siendo intencional en cómo inviertes el tiempo, energía y esfuerzos en el tiempo que pasas con tu familia, ¿no? De repente en el trabajo estás 8 horas, pero ya hemos visto que no estás 8 horas completamente enfocado, estás 3 horas, pero ¿por qué no definimos también un periodo de tiempo específico en el que vamos a estar totalmente concentrados y enfocados en nuestra familia, ¿no? En eso consiste el equilibrio, no consiste en darle más horas, sino, si quieren, esta parte coloquial de darle más calidad a ese tiempo que pasamos con nuestra familia. Áreas en la vida. Aplica el año de 12 semanas en todas las áreas de tu vida para ver resultados asombrosos, ¿no? Entonces, ahora lo estamos enfocando en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento. Hagamos OKRs, hagamos un trabajo de 12 semanas en nuestro negocio y veamos los resultados de nuestro negocio en esas 12 semanas, pero también podemos hacerlo, por ejemplo, en nuestra salud, en el deporte, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, etc. Mejora continua. Experimenta una mejora continua. Una gran mejora en el área que elijas enfocarte, ¿no? Entonces, también nos hablaba un poco de cómo funciona esto de las 12 semanas en el deporte, ¿no? En el deporte, los deportistas de élite escogen un área que quieren mejorar y esa área es la que se entrena constantemente dentro de un periodo de tiempo y están buscando la mejora en un área muy puntual y muy específica, ¿no? Entonces, si vemos también áreas en las que queremos mejorar, porque obviamente si hablamos del negocio, de la vida personal, de la profesión, hay miles de cosas que mejorar y muchas veces esas miles de cosas no nos permiten avanzar en nada, ¿no? E intentamos mejorar muchas cosas y ninguna mejora realmente, pero si nos concentramos en un área puntual y mejoramos esa área en esas 12 semanas, entonces el cambio va a ser más significativo porque hemos utilizado el poder del enfoque. El año de 12 semanas es un libro que personalmente me está ayudando a entender lo valioso que es el tiempo, me está ayudando a entender de que si hago un bloque de 12 semanas, yo puedo generar más cosas y tener más oportunidades de fallar. ¿Por qué? Porque cuando fallamos en un año, ha pasado 12 meses en los que he prometido hacer más ejercicio y bueno, el próximo año vuelvo a empezar y es una nueva oportunidad, pero vuelven a ser 12 meses, ¿no? Y así pasan los años y así pasa el tiempo. En cambio, en un bloque de 12 semanas, yo tengo la oportunidad de intentar al máximo esas 12 semanas y si fallo, tengo otra oportunidad de 12 semanas también. Es decir, en el año tengo 4 oportunidades, porque obviamente 12 semanas en trimestre, tengo 4 oportunidades para caerme. Y me parece valioso justamente cuando nosotros como seres humanos necesitamos esos nuevos inicios, ¿no? Te digo hoy, el día de hoy, domingo 16, ya lo dijimos en algún TikTok la otra vez, pero hoy, domingo 16, espero que sea a medianoche, te prepares unas uvas y declares el inicio del año desde el día de tu año de 12 semanas que te permita a transformar tu vida y tu negocio. El poder de 12 semanas, resumen del libro, dominar el tiempo, alcanzar tus metas y transformar tu vida en 12 semanas. Es lo que hemos visto en el libro, en el primer libro del desafío de lectura a emprendedores. Y en este libro hemos aprendido justamente que si entendemos que el año tiene 12 meses, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para realizar nuestras tareas, pero cambiamos de modalidad y pensemos que el año tiene 12 semanas. Entonces, en esas 12 semanas, justamente en eso consiste el libro, ¿no? Y aquí vamos a hablar del sistema de ejecución. Dividir el año en ciclos de 12 semanas. En lugar de pensar que el año tiene 12 meses, pensemos que tiene simplemente 12 semanas y en esas 12 semanas, en ese ciclo de 12 semanas, alcancemos un objetivo o una meta. ¿Por qué? Porque esto nos mantiene en un enfoque intenso, evita la procrastinación, hacemos la ejecución disciplinada de pequeñas acciones diarias. ¿Y esto por qué sucede? Hemos visto en el libro un montón de análisis de por qué cuando pensamos en un año anualizado, a fin de año es que pretendemos hacer todo, ¿no? Entonces es donde aumentan las ventas, donde todo se dispara, porque estamos o pretendemos hacer que en los últimos meses del año se cumplan nuestros objetivos anuales, ¿no? Pero muchas veces eso sucede porque es como lo clásico cuando tú tienes una tarea, ¿no? Tú tienes una tarea y fijas una fecha límite y no empiezas a hacer la tarea en el día 1, ¿no? Sino muy cerca a la fecha límite y en muchos casos en la fecha límite, ¿no? Ahí es donde empiezas a acelerar las cosas y eso es un patrón natural que tenemos cuando hacemos tareas, ¿no? Tenemos un patrón, una tendencia natural a procrastinar todo. Por eso
el libro nos sugiere que nosotros pensemos en el año en lugar de 12 meses en 12 semanas. Entonces, básicamente en eso consiste el sistema de ejecución, ¿no? Que hagamos las tareas en 12 semanas. Pero para eso tenemos que establecer una visión clara de hacia dónde queremos ir. ¿Qué sucede cuando tenemos también esto de los propósitos de año nuevo? ¿No? ¿Recuerdas que hace un mes y medio más o menos estábamos comiendo uvas y tú en tu uva 1 decías, este año voy a leer más, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a mejorar mi salud, este año voy a reducir mis excesos, este año sí es mi año, este año voy a incrementar mis ventas, este año mi negocio va a ser mejor, este año voy a ser mejor como persona, ¿no? Entonces, todos esos deseos que tenemos en cada una de las uvas que comemos a inicio de año se van dilatando en el tiempo porque a principio de año tenemos un pico de entusiasmo, ¿no? Que nos da toda la energía y eso se va, cuando entramos en la rutina, va disminuyendo, ¿no? Y eso que queríamos hacer, lo dejamos de hacer, se abandona el gimnasio y dices, bueno, no he podido hecho enero el gimnasio, febrero no, porque vienen el carnaval, las fiestas, qué sé yo, pero voy a volver en marzo o abril, ¿no? Y eso se va dilatando y dilatando hasta que llega otro fin de año y nuevamente tu intención es la misma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando tenemos esos bloques de entusiasmo, muchas veces cedemos a hacer otras cosas, cedemos a la comodidad, porque eso que tenemos en nuestra mente, esa visión que tenemos de la tarea que estamos haciendo, no es lo suficientemente fuerte y no es lo suficientemente fuerte desde el punto de vista emocional. Es decir, no me engancha emocionalmente. ¿Por qué la gente prefiere, por ejemplo, no ir al gimnasio? Porque no es algo realmente divertido, ¿no? Es decir, tienes que levantarte en muchos casos temprano, tienes que ir a hacer ejercicio, tienes dolor después de hacer ejercicio y entrar en esa rutina es algo difícil si es que no tienes una visión muy clara de lo que quieres lograr haciendo eso, ¿no? Lo mismo una lectura, lo mismo ver un curso, pasar una carrera, cualquier cosa que te imagines, siempre atraviesa por las cosas que son difíciles de hacer, ¿no? El mismo emprendimiento, el ser emprendedor, no es pues un camino de rosas que todos gocemos, que todos disfrutemos. Es todo lo contrario, muchas veces se hace bastante difícil este camino. Pero ¿por qué sigues? Porque tu visión de tu emprendimiento, de tu negocio, es mucho más grande que esas dificultades que tienes que atravesar, ¿vale? Entonces, por eso es importante establecer una visión. Define tu visión a largo plazo, desglosa esa visión en objetivos alcanzables, alíñala con tus valores y ten un compromiso personal. Entonces, cuando hablamos de la semana o el año de 12 semanas, tenemos 12 semanas en los que vamos a establecer objetivos, pero esos objetivos, como ya no estamos hablando de 12 meses, estamos hablando de 12 semanas, significa que tenemos que entrar en un enfoque intenso y en un ritmo de trabajo mucho más intenso. Pero si nosotros no tenemos una conexión emocional hacia ese enfoque intenso de cosas que no nos gusta hacer, pero tenemos que hacer, es muy difícil cumplir nuestras metas. Pero si mi visión es mucho más fuerte, ¿no? Entonces aquí ponía un ejemplo típico. Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos sitios y uno de ellos tenía que ir al aeropuerto súper temprano y yo no soy una persona muy madrugadora, ¿no? Entonces me puse 10,000 alarmas para despertarme temprano, pero resulta que no necesité las alarmas. Me desperté súper temprano, llegué a tiempo y viajé porque ese viaje era a Europa, ¿no? Y me interesaba mucho conocer Europa, etcétera. Entonces esa conexión ha hecho que haga algo que era difícil para mí, que es despertarme temprano. ¿Pero por qué sucede esto? Porque justamente hay una conexión emocional fuerte, ¿no? Entonces, cuando hacemos cosas que no nos gustan hacer, tiene que haber una visión muy fuerte de futuro. Si tú, por ejemplo, no estás logrando tus objetivos, tus metas, probablemente esa visión que tienes de un futuro o lo ves muy imposible, o lo ves muy alejado, o lo ves muy difícil. Entonces eso hace que te retrases a ti mismo y que no quieras hacer estas cosas. Por eso el primer punto es establecer una visión clara y ya con esa visión clara hacer un plan, ejecutar un plan. Y aquí en el libro nos decía 3 cosas importantes, ¿no? Cuando tenemos una meta, un objetivo, un sueño y ese sueño lo vemos imposible, entonces no lo vamos a alcanzar porque para nosotros, para nuestra mentalidad, habla mucho el libro de mentalidad. En nuestra mente no logramos ese objetivo, entonces si no logramos ese objetivo en nuestra mente, no lo vamos a materializar a la realidad. Y para que logremos o para que esté en nuestra mente ese objetivo, tenemos que repetirlo constantemente, ¿no? Tiene que haber una visión
muy fuerte de nuestro objetivo, pero si lo vemos imposible, tenemos que preguntarnos, no tenemos que preguntarnos el cómo lo vamos a hacer, porque cuando nos preguntamos cómo voy a lograr este objetivo, resulta que nuestra mente nos dice, esto es imposible, no lo vas a lograr. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un paso de lo imposible a lo posible, ¿no? Y el libro nos recomienda una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si? ¿No? Esa es la gran pregunta. No te preguntas el cómo, te preguntas qué pasaría si esto que veo imposible se hace posible. ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería mi actitud hacia los demás? ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué pasaría si eso que veo imposible se hace posible? Y cuando empiezas a cuestionarte eso, lo ves mucho más alcanzable. Ya no lo ves como algo infinitamente complicado o imposible como era al principio, sino empiezas a ver como un horizonte que te dice, sí, es probable, es posible que yo alcance ese objetivo, que yo alcance esa meta. Y cuando estás en ese estadio en el que ya no lo ves imposible, sino lo ves posible, ahí recién nos preguntamos el cómo. Y cuando tenemos el cómo logro este objetivo, pasa justamente lo que vamos a ver ahora, que es la ejecución. Y es el plan de 12 semanas, es decir, pensemos en el año en 12 semanas y ahora ejecutamos un plan para que nos acerque hacia nuestros objetivos, hacia nuestra visión de vida. Por eso es importante la visión, ¿no? Entonces, identificamos 3 a 5 metas clave o una, depende de ti, eso es muy de lo que tú veas que es prudente para ti, para tu negocio, pero identificas de 3 a 5 metas clave, metas objetivo que puedes lograr en ese periodo de tiempo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos ponemos a pensar en los problemas que tenemos en nuestros negocios, en nuestros problemas diarios, hay infinidad de problemas que van a aparecer, ¿no? Y no podemos resolver todos. Entonces tenemos que entrar y conseguir los que sean más clave. Definir acciones específicas para cada meta. Si mi objetivo es, por ejemplo, ok, mi negocio tiene que entrar en redes sociales, tiene que hacer una página web, tengo que hacer llamadas en frío, llamadas de venta, tengo que contactar a X cantidad de clientes antiguos, etcétera. Todo eso tiene acciones, ¿no? No solamente es la meta, el objetivo, sino que tiene una serie de acciones que las podemos programar justamente en este bloque de 12 semanas y asignamos tiempo y recursos y establecemos fechas límite. Nuevamente, el libro remarca mucho, si tú no conoces lo que son las metas SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo, el libro los remarca muchas veces, ¿vale? Si no tenemos una fecha límite, un plazo donde tenemos que cumplir ese tipo de tareas, entonces nuestros sueños siguen siendo sueños, no hay un plan, no hay una ejecución porque no tenemos una fecha límite, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra fecha límite son esas 12 semanas y tenemos que establecer dentro de esas 12 semanas los puntos específicos donde vamos a alcanzar las distintas metas. Pero no se trata solamente de tener un plan. ¿Por qué la gente, o sea, nosotros en los negocios hacemos planes anuales, ¿no? Eso es algo natural. Se hace el POA, el plan operativo anual, donde empezamos a ver todo lo que se puede hacer dentro del año, pero no se ejecuta porque no tenemos una suerte de control. Además, predecir lo que va a pasar en 12 meses es mucho más difícil que predecir lo que podemos hacer nosotros en 12 semanas, ¿no? He ahí el truco de esta metodología. Pero una vez que establecemos, ok, quiero llevar mi negocio al mundo digital, entonces voy a establecer una página web, redes sociales y un CRM donde voy a controlar todo este relacionamiento con mis clientes. Vale, entonces esas son metas específicas que van a derivar en una serie de tareas, pero no podemos solamente tener las tareas, sino tenemos que hacer un control instalando el control de procesos, ¿no? Es decir, cada tarea tiene que tener un proceso y tenemos que tener revisiones semanales, indicadores de rendimiento, ajustes dinámicos, uso del tiempo con intenciones claras, ¿no? Y aquí el libro nos ha hablado de 3 bloques de tiempo que tenemos que tener en cada semana de nuestro año de 12 semanas. Y el primer bloque de tiempo del que nos habla es justamente el bloque de tiempo de enfoque. Cuando hablamos de bloques de tiempo, esta es la metodología más eficiente que se ha proliferado en todo Internet y en todas las redes, y muchos ejecutivos, muchos libros hablan de esta metodología que le llaman time blocking, ¿vale? Pero para no decirlo, para no confundirnos, para no dar muchas vueltas en lo que es, yo te invito a que recuerdes tu famoso horario escolar, ¿no? Nuestro horario escolar era muy básico, pero muy eficiente. Tenía un horario específico que decía de 8 a 9 de la mañana
matemáticas, de 9 a 10 lenguaje, de 10 a 12 ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacía tu papá, tu mamá, cuando ibas al colegio? Te ponía los libros que decía que tenías en tu horario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese horario específico, de 8 a 9 de la mañana, si decía matemáticas, tenías que concentrarte específicamente en matemáticas y leer acerca de matemáticas y aprender matemáticas, ¿no? Entonces, es justamente eso de lo que trata el time blocking, ¿no? En establecer una franja de tiempo en la que eliminemos todo tipo de distracción y hagamos específicamente y exclusivamente lo que dice ese bloque de tiempo. Y el libro nos recomienda que tengamos por lo menos en cada semana, un día a la semana, un bloque importante, grande, de 3 horas, ¿vale? Y ese bloque lo llama el bloque estratégico. En el bloque estratégico simplemente nos concentramos en avanzar las tareas que nos van a acercar a cumplir la meta o el objetivo de esa semana o de ese par de semanas que tenemos, ¿no? O sea, todo lo que nos guíe hacia ese objetivo. Porque, ¿qué pasa en el día a día de nuestro trabajo, de nuestra profesión? Que estamos haciendo una tarea y de repente hay una llamada, es una distracción, un WhatsApp, una emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos movemos alrededor de las emergencias, no estamos haciendo respetar nuestro tiempo. Y sé que suena más fácil de lo que es, porque muchas veces ese cliente no te va a esperar, ¿no? No va a decir, perdón, estás en tu bloque de tiempo enfocado, estratégico, así que no te voy a molestar. No sucede así. Sí existen las emergencias, pero que las emergencias no sean la norma, sino la excepción. Entonces, que nosotros podamos establecer un bloque de tiempo. De verdad, no puedes establecer un bloque de tiempo de 3 horas para enfocarte en la semana. Tan ocupada estás que no puedes establecer un bloque donde te vas a dedicar no solamente a hacer crecer tu negocio, sino a acercarte hacia tus objetivos, hacia tu visión de vida. O sea, significa que no estás teniendo tiempo para tu propia vida. Eso ya es preocupante, ¿no? Y es algo que tenemos que analizar. Entonces, bloque de tiempo de estratégico donde invertimos 3 horas para lograr nuestros objetivos. Otro bloque de tiempo del que habla el libro es un bloque donde vamos a ver todas las tareas que no son tan determinantes, pero que sí necesitamos hacer prácticamente a diario, ¿no? Como responder correos, hacer llamadas, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos respondiendo un correo, hacemos otra cosa, respondemos otra vez el correo y esos micro bloques de tiempo que empezamos a escalonar, a atravesar en otras cosas que hacemos, hacen que perdamos el foco, la atención y nos cuesta volver a tener el foco, ¿no? Entonces es como, no sé si han escuchado hablar de esto de estar en la zona, ¿no? Cuando estás en la zona es cuando estás concentrado en algo muy puntual, algo muy específico. Había esta película de Disney, del pianista, que se llama Soul, ¿no? Y era muy interesante porque cuando él está tocando el piano y empieza como a volar, o sea, se empieza a imaginar todo, eso es estar en la zona, estar concentrado en algo muy puntual en un periodo de tiempo donde nada más te interrumpe que estar en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. En estos otros bloques que habla, bloques de amortiguación, ponemos las tareas que no son tan estratégicas como responder correos, hacer llamadas, etcétera, pero los separamos para que nos concentremos a hacer eso. Así, de una sola vez respondes todos los correos que tengas que responder, haces todas las llamadas que tengas que hacer. Y el último bloque de tiempo, que es el que menos consideramos, al menos en el tema de emprendimiento, es justamente el bloque de tiempo de de la dispersión, ¿no? El de no pensar en el trabajo, sino tener un tiempo para nosotros, tener un tiempo para despejarnos de lo que estamos haciendo, porque muchas veces esa concentración continua hace de que nos bloqueemos, ¿no? Y seguramente te ha pasado de que has tenido la oportunidad de estar enfocado en algo, pero resulta que cuando no puedes separarte un poco de lo que está sucediendo, es más difícil tener ideas más frescas, ¿no? Entonces, instalamos ese control de proceso y cuando tenemos ya nuestro paradigma de 12 semanas, nuestro bloque de 12 semanas, tenemos un plan y empezamos a tener las distintas tareas más organizadas, manteniendo el puntaje, es cuánto porcentaje de tareas completadas tenemos, qué factores afectan a la ejecución y la autoevaluación constante. ¿Esto qué
¿De qué nos habla? Y el libro también habla mucho de esto, del compromiso, ¿no? Cuando nosotros asumimos, por ejemplo, este bloque de 12 semanas, tenemos que hacernos responsables de los resultados de esas 12 semanas, porque ese es otro gran problema, que nosotros somos expertos, cuando no cumplimos una tarea, somos expertos en encontrar la excusa perfecta y razonable que toda la gente va a justificar, ¿no? Es decir, yo no he podido hacer esto porque el país está una tontería, ¿no? O sea, mi país es el peor, los políticos que se roban todo, la corrupción, etcétera, ¿no? O no hay colaboradores ya, ¿no? Que se pongan la camiseta del equipo, no hay, el mercado se ha achicado demasiado y realmente no hay oportunidades, ¿no? Esas circunstancias existen, es una realidad, por eso lo justificamos, ¿no? Y decimos, es verdad, es el gobierno, es verdad, es la situación económica, etcétera, pero el resto de empresas también están en las mismas condiciones, ¿no? Y muchas de esas empresas que están en el mismo sitial, en el mismo panorama, en el mismo país, sobresalen de todas formas, ¿no? Y es porque no se enfocan en ver aquello que no pueden modificar, que no pueden resolver, ¿no? Se enfocan en lo que pueden hacer y se hacen responsables de lo que ellos tienen control, ¿no? Entonces, medir el puntaje es justamente entender eso que tenemos, ¿no? Es decir, hacernos responsables de que si yo dije, ok, mi plan es entrar en redes sociales, entonces, ¿cuántos contenidos tengo que generar? Digamos que digo uno a la semana y comprometerme y hacer uno a la semana, ¿no? Entonces, si no lo hago, no buscar una excusa de que, ay, no, que justo la reunión con el cliente, que justo el proyecto importante, porque te estás mintiendo a ti mismo, ¿no? Recupera el control de tu día, nuevamente priorizamos tareas, evitamos distracciones y establecemos rituales de productividad. Esto lo vamos a ver justamente en el próximo libro que se llama Hábitos Atómicos. Los rituales son algo importante porque nosotros somos seres de hábitos y ya tenemos hábitos preestablecidos, preseteados en nuestro día a día. Y cuando queremos incorporar uno nuevo, añadimos a uno de esos hábitos que ya tenemos un hábito nuevo, ¿no? Es decir, no sé, todas las mañanas hago esto a cierto horario, entonces voy a acomodar otra cosa ahí y lo vamos a ver justamente en adelante. Seguimos enfocándonos en esto de asumir la responsabilidad que ha remarcado mucho el libro, ¿no? Control total de las acciones, evitar las excusas y un sistema de rendición de cuentas. Y aquí el libro hace mucho énfasis en que la rendición de cuentas, cuando hablamos de rendición de cuentas, siempre pensamos en algo negativo, ¿no? Es decir, ay, no hay que rendir cuentas, entonces significa que al rendir cuentas vamos a tener consecuencias, que algo nos va a suceder si es que no rendimos cuentas, ¿no? O que vamos a tener una sanción si rendimos cuentas. Cuando en realidad la rendición de cuentas tiene mucho que ver con asumir la responsabilidad. Cuando tú asumes o rindes cuentas sobre algo de lo que te comprometes, es que estás diciendo al otro, yo estoy asumiendo la responsabilidad de esto, me comprometo a cumplir esta tarea y si no la cumplo, asumo la responsabilidad porque yo dije que iba a hacer esta tarea, ¿no? Entonces, eso, el libro nos habla mucho de que nos da personalmente mucho más carácter, ¿no? Mucho más carácter y algo que es bastante valorable principalmente en el tema del emprendimiento, es justamente tener credibilidad. La gente que invierte en los negocios no invierte realmente en el negocio, sino invierte en las personas que están detrás de ese negocio, ¿no? Y esa reputación se gana justamente haciendo promesas y cumpliéndolas, ¿no? Y muchas veces pecamos todos, incluido yo, de no cumplir esas promesas y no asumir la responsabilidad o responsabilizar a otros. Creo que esta es la parte mucho más difícil, ¿no? De entender que uno es el responsable de dónde está en este momento, todos tus resultados, todo lo que te está sucediendo ahora mismo, tú eres el responsable, ¿no? Sé que hay cosas que suceden, enfermedades, etcétera, cosas que uno no controla, pero sí controlas el cómo reaccionar a eso, ¿no? Y tenemos este libro maravilloso de Viktor Frankl que nos habla de esto, ¿no? Es una Alemania nazi y esta persona está como uno de los presos y ha encontrado ahí que había gente que reaccionaba con lo peor de que lo que les estaba pasando y gente que reaccionaba con otra actitud, ¿no? Y esta persona descubrió que esa es nuestra última libertad como seres humanos, la posibilidad y la capacidad de elegir
cómo reaccionamos ante determinado estímulo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos también en este año de 12 semanas? Asumimos compromisos, que escribe tus objetivos y revísalos, celebra tus logros y mantén un nivel de exigencia alto. Si nosotros nos comprometemos a hacer algo dentro de las 12 semanas, la idea es que lo vayas controlando cada semana, ¿no? Y vayas viendo si me estoy acercando o alejando para hacer cambios estratégicos en las tácticas, pero considerando la visión. Poníamos el ejemplo del ajedrez, ¿no? Cuando uno está jugando ajedrez, un buen jugador de ajedrez empieza a dibujar un poco las jugadas futuras, ¿no? ¿Qué pasa si muevo este caballo? ¿Cómo va a responder el oponente? Y se pueden adelantar varios movimientos, ¿no? En la mente imaginan, después de tantas iteraciones, imaginan cómo se podría mover el oponente. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia? La estrategia que tienen un objetivo claro, una visión clara, que es capturar al rey. Pero las tácticas pueden variar porque de repente movía este caballo y lo que yo pensaba que iba a hacer el oponente no lo hace, ¿vale? Entonces, como no lo hace, entonces tengo que cambiar de táctica, tengo que cambiar de estrategia, tengo que pivotar. Y eso es muy importante en los negocios, aprender a pivotar cuando las cosas no están saliendo como uno planea. Pero muchas veces ese pivot lo vemos después de 12 meses, ¿no? Ha pasado un año y nos ponemos a revisar, el fallo ha sido en marzo del año pasado o en junio del año pasado. Entonces, cuando sucede eso, estamos perdiendo una oportunidad valiosa de hacer ese cambio en un momento adecuado. Por eso, en un bloque de 12 semanas, nosotros podemos ver en qué momento, porque estamos controlando semana a semana lo que está sucediendo y tenemos un objetivo concreto dentro de ese bloque de 12 semanas y podemos hacer cambios más rápidos. Y es algo que es muy requerido en nuestra dinámica actual, en nuestro mundo actual, que necesita tomar decisiones rápidas. Hoy en día, la inteligencia artificial, toda la modernidad. Hace unos días, ayer creo, Microsoft anunció una computadora cuántica. Ese tipo de saltos tecnológicos, quizá no los estamos observando mucho ahora, pero en muy pocos años va a requerir que nosotros tengamos una capacidad mucho más fuerte para la adaptabilidad. ¿Cómo van a transcurrir tus primeras 12 semanas? Generalmente, como todo comienzo, siempre vamos a tropezar con algún inconveniente, con algún problema. Entonces tenemos que ser flexibles en la adaptación, de entender que, ok, yo decido este bloque de 12 semanas, yo decido estos objetivos, pero sé que no necesariamente voy a tener el mejor resultado, pero sí intento mover, intento alcanzar esa meta. Lo segundo, hay que medir los avances semanalmente. Nuevamente, si medimos cada semana, puedo corregirlo en el momento. Si no lo corrijo en esa semana específica, en esos días, entonces va a ser más difícil. Necesitamos corregir las cosas y medir los avances en cada semana, ¿no? Y aprender de los errores. Eso también es muy importante porque de repente he establecido una meta o un objetivo demasiado ambicioso o muy sencillo, entonces requiero ajustar, ¿no? La idea es ajustar ahí la cuerda dentro de este bloque de 12 semanas. Y en la semana 13, literalmente es como si hubiera terminado el año, ¿vale? Entonces tenemos que, ¿qué hacemos a fin de año o a inicios del próximo año? Empezamos a analizar los resultados del año, ¿no? Y vemos, ok, ¿cómo nos ha ido este año? ¿Cómo nos ha ido en ventas? ¿Cómo nos ha ido en X, Y, Z cuestiones del negocio? Evaluamos a los colaboradores, nos evaluamos a nosotros mismos, etcétera. Ese análisis de resultados ya no lo vamos a hacer a fin de año, sino lo vamos a hacer en la semana 13, después de las 12 semanas, es decir, como si hubiera transcurrido un año, y eso nos va a permitir también tener una data de cómo ha funcionado nuestro bloque de tiempo que se llama año de 12 semanas. Lo siguiente es ajustar la metodología. Muchas veces la forma en la que hacemos las cosas puede tener una mejora, ¿no? Entonces, si entendemos cómo hemos establecido este bloque de 12 semanas, hemos establecido metas, podemos realizar una mejora. Y por último, renovar el compromiso. El compromiso es muy, muy importante y quizás lo más valioso y lo más intangible de esto. En el libro es fantástico, te recomiendo que lo puedas leer si es que no lo has leído, y te recomiendo que veas la parte, justo esta segunda parte, donde ya se establece paso a paso cómo hacer las metas de las 12 semanas,
cómo hacer el horario, la agenda de las 12 semanas, es muy importante y muy práctico, pero evidentemente no podemos hacer algo genérico aquí, tiene que ser algo muy específico para ti, para tu negocio, pero esa parte del libro está descrita y la puedes hacer, automatizar como sea, pero hay una parte que es mucho más intangible, que es la de la reflexión de uno mismo y la reflexión del compromiso que uno tiene que tomar cuando establece un año de 12 semanas. El compromiso es con uno mismo y esa es la parte más difícil porque muchas veces lo hemos aprendido muy fácilmente a fallarnos a nosotros mismos, ¿no? Hemos aprendido a que si yo me comprometo conmigo, tengo la posibilidad de fallar porque soy yo y hay que tener amor propio y etcétera. No hay como toda una cultura de se puede fallar, que yo no digo que es negativa, pero nos hace pensar que los compromisos no son realmente compromisos, que los compromisos son algo mucho más ligero, cuando en realidad un compromiso necesita tener nuestra alma, vida y corazón. Y aquí pone el ejemplo que todo el mundo va a encontrar en algún libro, el ejemplo del cerdo y de la gallina, en el compromiso con un desayuno, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un desayuno americano que tiene tocino y huevos, la gallina está involucrada porque da el huevo y bueno, doy un huevo y es parte del desayuno. En cambio, el cerdo tiene que dar la vida para el tocino que se requiere en ese desayuno. Y muchas veces ese compromiso es justamente lo más importante que requerimos para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. Es un tema de disciplina, sí, es un tema de motivación, sí, pero tiene que ser mucho más enfocado hacia lo que queremos. O sea, si realmente quieres cumplir tus objetivos, tienes que tener un real compromiso a hacer esas cosas que no te gustan hacer, porque ahí está el secreto. La mayoría de la gente que tiene éxito tiene que hacer esas cosas que son difíciles. No hay otra receta, ¿no? Esas cosas que son complicadas de hacer, es necesario que las hagas si es que quieres cumplir tus objetivos. Algunos pensamientos finales acerca de los hábitos diarios que tiene esto del libro. La grandeza en los hábitos diarios. Aquí el libro nos ha hablado de algo muy importante. Si imaginamos que el año no tiene 12 meses, sino 12 semanas, entonces cada semana sería como un mes. Eso significa que cada día sería como una semana, ¿no? Es decir, cada día es como una semana de tiempo. Imagínate que sucede algo y realmente un día equivale a una semana. Entonces, ya no vas a tener tanto tiempo que perder, ¿no? Ya no vas a tener esa actitud de, bueno, tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto porque, bueno, hay bastantes días, bastantes semanas, etcétera, ¿no? Simplemente vamos a pensar de que ese instante, ese tiempo es mucho, muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahí está la grandeza, en los hábitos diarios. Tú no estás definiendo tu futuro en los próximos días. Lo estás definiendo cada instante, cada minuto, cada segundo que pasa, cada momento en el que inviertes tu tiempo, porque, por ejemplo, las personas que sufren de obesidad o de algún vicio, no es algo que hayan querido hacer, ¿no? O sea, no es algo que una persona dice, bueno, me desperté hoy y voy a ser la persona más obesa del mundo, ¿no? No es como un objetivo. De repente te encuentras en esa obesidad, pero porque has tenido esos micro hábitos diarios, ¿no? Ese hábito de hoy como chatarra, mañana, pasado, y eso se va acumulando y se va haciendo un hábito y obviamente no se ve en el día de hoy, no, ni lo negativo ni lo positivo, como ir al gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio no es como que vas una semana y de repente estás todo fuerte, te sientes más atlético o atlética, para nada, porque esos resultados se van acumulando día a día, momento a momento, instante a instante. Justo ayer veía un TikTok de una persona que decía, hay dos personas que van al gimnasio que van exactamente los mismos días, pero una ha logrado en un año un cuerpo mucho más trabajado y la otra no. Pero ¿cuál es la diferencia? Si han ido exactamente, han tenido la disciplina de ir todos los días al gimnasio a la misma hora, han ido juntos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que la persona que ha tenido el cuerpo más trabajado no solamente se ha concentrado en cumplir con ir al gimnasio, sino también se ha concentrado, por ejemplo, en su alimentación versus la otra persona que decía, ok, ya que hice el gimnasio, puedo comer chatarra porque ya lo voy a sudar en el gimnasio, ¿no? Entonces, no es coherente, tenemos que tener congruencia
dentro de todo lo que lo que hacemos, ¿no? Es decir, nuestros hábitos no solamente están en nuestro trabajo, en nuestro negocio, están en nuestra vida diaria y en las personas con las que nos relacionamos. Entonces, por eso es muy importante que esa grandeza se da en cada momento, en cada instante y con todas las decisiones que tomamos, porque todas están básicamente conectadas. Visión grande y significativa. Si nuestra visión no es grande, es decir, si es algo muy sencillo de cumplir, entonces no te vas a esforzar, ¿no? Porque es algo simple. Es algo muy simple, entonces no es algo a lo que realmente estoy aspirando o algo a lo que anhelo. Y tiene que ser significativo desde el punto de vista emocional, me tiene que nutrir. Hablábamos de que cuando tienes un negocio y empiezas a hacer una sociedad y muchos de la gente que hace un negocio dice, bueno, yo quiero hacer esto por dinero, eso no está mal, es un objetivo, pero ¿qué pasa? Cuando en el negocio hay dinero, entonces todos son felices, pero cuando no hay dinero se pierde esa motivación porque el dinero era el motivante, ¿no? Entonces todo eso desciende y empieza a desaparecer la energía, la fuerza en los momentos más difíciles, que es justo donde tenemos que tomar mano de esa misión, esa visión que tenemos de nuestra vida y de nuestro futuro. Es decir, tiene que ser tan poderoso que nos permita levantarnos todos los días, que nos permita hacer las cosas que no nos gusta hacer, que es leer, que es un montón de cosas, ¿no? Que son necesarias para nuestro negocio, pero no lo hacemos porque esa visión no es lo suficientemente fuerte. Tiene que ser significativo, lo tienes que pensar, lo tienes que soñar y tiene que atraerte tanto que es lo que te hace levantarte cada día, levantarte de cada dificultad también. Por último, las mejoras sostenibles, ¿no? Nuevamente, vamos otra vez a los hábitos. Esto no va a cambiar tu vida ahora mismo, pero lo va a hacer con el tiempo si es que tienes esa disciplina, esa motivación, si es que lo haces día a día, esto se va a cumplir en un proceso de tiempo, ¿vale? Entonces, por eso es importante. Por último, el sistema de 12 semanas es más que un libro, es una herramienta para alcanzar el éxito, es una metodología para transformar tu vida y es una llave para desbloquear tu potencial. Les recomiendo mucho este libro, no lo había leído antes del desafío y en el desafío lo he descubierto. Simplemente sabía que decía, el resumen básico era, piensa en un año en lugar de 12 meses, 12 semanas, por eso establecimos el desafío de lectura en 12 semanas, pero realmente tiene mucha riqueza desde el punto de vista del sentido que tiene que pensemos en 12 semanas, porque eso nos puede abrir un abanico de oportunidades para cambiar y para encontrar esa motivación que requerimos, ¿no? Es decir, ya no esperemos al próximo año. Hoy domingo 23, mañana 24, vamos a iniciar nuestro año de 12 semanas y en esas 12 semanas vamos a alcanzar un objetivo y vas a ver que es súper interesante. Yo al menos me siento plenamente satisfecho con lo que hemos hecho estas 2 semanas. Hemos hecho un directo diario en la red más competida del mundo, que es TikTok, resumiendo el libro o leyendo el libro en realidad. Y lo hemos hecho a diario, algún día se ha fallado, pero siempre con el compromiso de volver al día siguiente. Y hemos terminado el libro, o sea, es una realidad. Ya estamos aquí resumiendo esta segunda parte. Entonces, cuando ya empiezas a atravesar esas etapas y lo que hemos dicho, ¿no? Medir, nos podemos medir, ok, de los X días, ¿cuánto se ha fallado? Uno, pero hemos hecho todos los demás. Perfecto, se ha alcanzado el objetivo que era leer el primer libro del desafío de lectura en 2 semanas. Sí, lo hemos cumplido. Ahora vamos por el siguiente, ¿no? Entonces, ese checklist, te da un sentido de satisfacción muy importante. Invierte en tu futuro, implementa el sistema de 12 semanas y comienza a construir la vida que has soñado, ¿vale? Entonces, la idea justamente de resumir estos libros es que tú puedas aplicar esto y es como lo más importante también que dijo el libro, ¿no? No sirve de nada, no te sirve absolutamente de nada leer si es que eso que lees no lo aplicas, ¿no? Y habíamos dicho ahí una máxima que sacamos, que es que si tú no aplicas lo que lees, no tienes ninguna diferencia con un analfabeta, porque el analfabeta no entiende las palabras, pero tú al entenderlas igual no los aplicas, entonces no tiene ningún sentido el que sepas leer y el que estés en esto, ¿no? Así que te agradezco mucho por tu tiempo, agradezco que hayas sido parte de este primer libro de esta nueva temporada del Desafío de Lectura Emprendedores, este libro que ha sido muy interesante. Deseo que este resumen te inspire a empezar a usar este sistema de 12 semanas. Nosotros lo estamos usando ya actualmente
en el desafío de lectura emprendedores, que es justamente 12 semanas en las que tenemos un objetivo claro, que es leer 6 libros de negocio que nos acerquen más a nuestros objetivos, a nuestras metas. Acabamos de leer el primero y vamos a seguir. El siguiente es Hábitos Atómicos, que habla un poco de esto también, pero ya de una forma más práctica. Así que nuevamente gracias por tu tiempo. Si quieres ser parte del desafío de lectura emprendedores, te invito a que te inscribas gratis aquí en desafiodelectura.com, porque otra cosa que dice importante el libro es que cuando uno quiere responsabilizarse de sus actos, cuando uno quiere entrar en esta dinámica, necesita estar con una comunidad de gente que también piense lo mismo, porque es simple, es como decir simple aritmética, ¿no? Si tú estás rodeado de personas que les gusta alcoholizarse, entonces de repente, aunque no te guste, eres parte de ese círculo. Si eres una persona que está con gente que habla de emprendimiento, que habla de negocios, eres parte también de eso, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces los emprendedores somos los que más solos nos sentimos porque hay mucha gente con la que no te puedes conectar, no puedes decir las cosas que piensas porque no están viviendo las experiencias que nosotros vivimos y eso también es importante, ¿no? Que nos podamos nutrir de los demás. Así que, nuevamente, si gustas ser parte del desafío de lectura, es totalmente gratuito en desafiodelectura.com. Con esto hemos llegado al final del resumen del día de hoy, en la segunda parte de el año de 12 semanas. Si quieres ver la primera parte, está en YouTube, en @paulojoymar y en todas las redes. Si gusta seguirme en TikTok, que es donde estamos haciendo los directos de la lectura de los libros, que vamos a empezar mañana ya con el segundo libro que se llama Hábitos Atómicos. También te invito a que seas parte en @paulojoymar.